Damas y caballeros, buenas tardes a todos, bienvenidos a quienes nos están observando también desde diferentes latitudes en nombre de los programas de MBA de la Universidad Católica del Norte y de la Universidad Católica de Salta. Queremos darles la bienvenida. Reciban también una cordial bienvenida en nombre del señor Fernando Álvarez, decano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica del Norte, del señor Marco Limarino, decano de la Facultad Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Salta. También queremos darles un cordial saludo en nombre de Pablo Vargas, director del MBA de la Universidad Católica de Salta, y en nombre propio, Gustavo Espitia, director del MBA de la Universidad Católica del Norte. Hoy nos convoca, en estricto rigor, esta charla que hemos coordinado entre las dos casas de estudio y se llama El desafío del management en el emprendimiento desde la perspectiva de Chile y Argentina. Y nos unimos los dos programas de posgrado porque vemos en este tema un tema de atingencia importante, como desde el management, la mirada del management que desarrollamos en nuestros programas aportan, ¿cierto?, al desarrollo del emprendimiento. Así que la idea es que vayan por un café, vayan por un tereré, por un té, por un mate, ¿no? Porque vamos a conversar, la idea es pasarla bien hoy. Quiero presentar a nuestros expositores por Chile, perdón, por Argentina. Tenemos a Viviana Santinón, que es responsable del área de emprendimiento e innovación, dependiente del Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad Católica de Salta. María Delfina Proto, gerente de riesgo crediticio del Banco Más Ventas S.A. y MBA de la Universidad Católica de Salta. Por Chile tenemos al señor Abraham Palma, quien es el coordinador general del Laboratorio de Emprendimiento USCAI de la Universidad Católica del Norte, y a Cristian Cepeda, que es CEO de Pedido Technology S.p.A. y graduado del MBA de la Universidad Católica del Norte. Así que quiero, antes de que comencemos nuestra charla, citar unas palabras del informe GES, ¿no? Aquí lo tengo, no sé si se alcanza a ver ahí. Bueno, el Global University Entrepreneurial Spirit Student Survey, que dice: es reconocido que los emprendedores juegan un papel importante en los cambios y avances de la economía de un país. Su contribución al desarrollo económico en cuanto a generación de empleo, innovación y valor agregado ha sido también estudiado por muchos autores como Baron y Shane, quienes han denominado a los emprendedores como el motor del crecimiento y desarrollo económico. La contribución de estos emprendedores se hace más relevante cuando el mundo está atravesando una crisis y se espera que el emprendimiento sea una parte importante en la reactivación de las economías en el mundo. Y cito estas palabras que me parecen interesantes para tener este abrebocas, ¿no?, de nuestra conversación. Y quiero entonces dejar, ¿no?, en el aire la primera pregunta. ¿Cómo funciona el ecosistema local de emprendimiento innovador y cuál es el camino a seguir? Así que dejo la pregunta, ¿cierto?, en el aire
y quiero darle la palabra a María Delfina, a Viviana, ¿cierto? Para que nos expliquen un poco cuál es esta mirada desde Argentina. Bueno, hola. En primer lugar, bueno, gracias por la invitación, gracias por la convocatoria de ambas universidades. La verdad que un placer y un honor compartir esta charla con Viviana, con Cristian, con Abraham, y bueno, y eternamente agradecida tanto a Pablo, Gustavo y a Laura. Entiendo que respecto a esta primera pregunta puede tener mucho más basamento científico Viviana. Yo puedo llegar a contar un poco cuál ha sido mi experiencia respecto a emprender este camino de iniciar actividades nuevas y qué me ha aportado el MBA en mi caso. Entiendo que hay una usina importante en Argentina de emprendedores. Creo que tiene que ver ya por un cambio de filosofía respecto a cómo plantarse frente a la vida. Creo que nos hemos despojado de algunos paradigmas de que se trabaja toda la vida en relación de dependencia y para una única organización. En mi caso particular, el MBA ha sido bisagra en mi vida y me ha brindado herramientas que me permitieron salir de ese espacio que es cómodo el estar en relación de dependencia, el primer día hábil de cada mes tener nuestro sueldo, tener una cobertura o un respaldo de una organización o de una institución. Entonces, creo que por un lado hay alta demanda personal en la Argentina del recurso humano por querer emprender y por salir de esta zona de confort. Para esto obviamente que hay que tener herramientas y el camino que te brinda el MBA me parece que es lo más acertado o lo más adecuado. Y en cuanto a estrategias por parte del gobierno, también existen algunos incentivos desde la parte de capacitación, se brindan algunas herramientas para emprendedores y también desde la parte de la financiación. Sabemos que empezar cualquier proyecto necesita una fuente o un origen de fondos, que suele ser una pata bastante complicada. Entonces existen algunos programas que acompañan a los emprendedores y desde el sistema financiero formal también existen algunas líneas que podríamos llamar de aquellas blandas o con tasas tasas de interés, me refiero, más competitivas, que permiten iniciar proyectos o startups que obviamente que por tratarse de emprendimientos sin antecedentes o sin historia, obviamente que se asume que existe un mayor riesgo, por ende hay que acudir a estas líneas que nosotros en Argentina llamamos líneas blandas. Así que creo que el campo para el emprendedor en Argentina es fértil, repito, por un lado, por una intencionalidad personal de los recursos humanos, y por otro lado, también hay un apoyo o un acompañamiento tanto del Estado como de las instituciones educativas que incentivan a que salgamos, como dije recién, de esta zona de confort y iniciemos este camino vertiginoso del emprendedor. Viviana, desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves? Bueno, vamos a hablar localmente, ¿no? Estamos hablando localmente, es norte de nuestro país, de Argentina, en Salta, cómo estamos trabajando en este tema del ecosistema emprendedor. Primero entender que desde el ecosistema hay muchos actores, el público, el privado, el académico, el mundo a veces empresarial, porque necesita el mundo empresarial algún desarrollo, desafío puntual, y para eso va a ese ecosistema emprendedor. En Salta tenemos un formato, una figura, ahora estamos tramitando justamente la personería jurídica, donde hay 9 instituciones, 4 de ellas públicas, bueno, por supuesto está la Universidad Católica, la Cámara de Comercio, tenemos ProMujer, que, bueno, Junior Achievement, Endeavor, todas instituciones que en distintas facetas apoyan al emprendedor.
Ahora, cuando hablamos de ecosistema de emprendimiento innovador, estamos dando esta mirada de decir, bueno, ya no basta estar articulados entre todos estos actores para brindar soluciones o herramientas a los emprendedores. Debemos ser innovadores. Y ahí es donde está trabajando Salta fuertemente, sobre todo en procesos de innovación abierta, ¿no? Donde las empresas pueden justamente acercarse a este ecosistema y encontrar ahí este tipo de trabajo colaborativo que se está necesitando. Y por eso me interesa mucho lo que dice, ¿cuál es el camino a seguir? A toda la audiencia que en este caso está finalizando su MBA y que ya son de alguna manera graduados, próximos graduados, con un profesionalismo muy elevado, porque ya tienen las herramientas, ya saben que hay que planificar, saben que hay que implementar, que medir y que después retroalimentarse, ya tienen herramientas como no son básicas, son muy importantes. ¿Para qué? Para poder enlazar en este ecosistema emprendedor innovador, donde hay empresas que están presentando, entre otras cosas, ¿no? Por mencionarte algo que estamos trabajando ahora con innovación abierta y con cuestiones puntuales, sobre todo en el sector de minería, que en Salta está creciendo rápidamente, me parece que es donde los graduados pueden recurrir a estos ecosistemas donde les van a dar no solamente, digamos, la posibilidad de desarrollar sus emprendimientos, sino de brindar soluciones a partir de toda esta formación que ya tienen desde el management. Creo que los ecosistemas son justamente los terrenos permeables para que ustedes vayan y se acerquen. Y lo interesante del ecosistema emprendedor, que vamos a suponer que por la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, algún próximo graduado como Delfina quiera conocer qué es lo que hay. Lo importante es que al hablar con nosotros, está hablando con todo el ecosistema, porque detectamos distintas oportunidades que puede tener este graduado o este emprendedor, y entonces enlazamos con todos los actores. Si bien son 9, hasta ahora, estamos hablando siempre con más instituciones y más representantes de emprendedores para que se puedan acercar. Así que funciona articuladamente, buscando una personería jurídica y también instrumentando, les diría, como estrategias nuevas, como esto que les comentaba de innovación abierta. ¿Y cuál es el camino? Acercarse a cada institución para poder enlazar ahí todo lo que ya vienen aprendiendo. Excelente. Quiero darle el paso ahora a Chile, ¿no? Y que Abraham nos cuente un poco también de esa composición para luego saltar a Cristian su experiencia, ¿no? Así como nos lo contaba Delfina hace un momento. Abraham. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Oye, un gusto estar aquí conversando con ustedes y uniendo ciertas fronteras a Argentina y Chile en este. Y aquí también estamos en el norte así como ustedes están en el norte de Argentina, nosotros estamos en el norte de Chile, acá en Antofagasta. Oye, yo escuchaba a Viviana y a María Delfina, y que ellas mencionaron los elementos que nosotros conocemos, ¿cierto?, como la quíntuple hélice, donde todos los actores se van juntando para poder generar una sinergia. Y así también, acá en Antofagasta en particular, creo que recién en los últimos 5 años eso ha ido madurando. Nos queda bastante por seguir, pero en Antofagasta hemos hecho un trabajo de verdad acucioso a la fecha. Están así que te quería contar una anécdota a todos ustedes, que Felipe Sangüesa, que es un CEO de Pignus, espero que por ahí compartan el link para que influyen un poco más de una startup que está surgiendo. Él, hace 2 años conversábamos, mira, 1 año y medio, si no hubiese sido por la pandemia, tú te hubieses ido a Santiago de Chile, la capital, y la respuesta fue automática, yo me hubiese ido a Santiago, porque era como el hilo conductor. Sin embargo, la región se ha ido fortaleciendo, y ahí aparece amalgama público-privada, academia, y hoy día tenemos en la región una preincubadora como Sky, dentro de la Universidad Católica del Norte. Tenemos Corfo y el gobierno regional se dieron cuenta en que no había preincubadora, y llegó una preincubadora hace 1 año, se dio cuenta que no había aceleradora en la región y tenemos una aceleradora hace 1 año. Por lo tanto, personas como el Felipe, como el Matías que nos acompaña, tienen un espacio para quedarse más tiempo con nosotros, ¿ya? No quiere decir que no emigren, sino que cuando emigren sean más consolidados, y mientras esperamos ese proceso de emigrar, sean actores claves para fortalecer. Porque tanto Cristian como Felipe y otros hoy día son mentores
hoy día dan charlas, hoy día aportan a la cultura, y la gente empieza a observar, los jóvenes sobre todo, empiezan a observar que es alcanzable el sueño. Antes lo veían muy lejano, porque estaban a kilómetros. Entonces creo que hacia dónde vamos, como decía Viviana, y personas que se están eligiendo hacer un MBA, a tener mayores elementos de juicio de valor y poder también aportar a todo este ecosistema. Creo que mi invitación acá desde Antofagasta es que nos ayuden a consolidar esto que ha costado. Y por último, no se me vaya, porque si no la doctora Yani Romaní me ahorca si no lo menciono, que nosotros, la profesora Yani lleva años tratando de implementar una red de capital de riesgo a través de inversionistas ángeles. Y ya tenemos una red de inversionistas ángeles por primera vez acá en Antofagasta, con 18 personas, hombres y mujeres. Y recién antes de ayer le confirmaron que Corfo, que afortunadamente Chile cuenta con esa estructura, le va a financiar la segunda etapa del crecimiento de esta red. La primera fue el gobierno regional, a través de un FIC, y luego continúa esto que ya está formado y que iba a seguir igual, afortunadamente iba a seguir igual, pero con el apoyo, el impulso del capital público lo va a acelerar, como dice la palabra. Entonces, si ustedes me escuchan, preincubación, incubadora, aceleradora, capital de riesgo, estamos bien como para seguir atrayendo gente, también ojalá de Salta y de otras partes de la región latinoamericana. Cristian, yo me apasiono, así que te paso el micrófono porque disculpa, Gustavo. Sí, dale, Cristian, ahora desde tu perspectiva, ¿cómo desde Perdido has estado inmerso en todo este proceso? Bueno, primero que todo, agradecer la invitación. Y también comparto un poco lo que dijo María Delfina hace un comienzo. El haber cursado el MBA, hay un antes y un después, en la forma de pensar, en la forma de ver emprendimiento. Yo emprendía desde antes de cursar el MBA, fracasé, en un tiempo me la di de inversionista, perdí mucha plata en un proyecto que nunca vio la luz. Y es porque a veces cuando uno quiere emprender, empieza a pensar, a imaginarse cosas y no lo aterriza. Entonces, el MBA es como es una base bastante fuerte para ir de ahí hacia adelante ir construyendo. Porque también el camino del emprendedor requiere otras habilidades también que no es tan formación técnica y que uno lo va aprendiendo, y ahí es donde es importante el ecosistema que se va desarrollando. Tal como decía Abraham, bueno, previo al MBA y también nombrando a Yani, yo tenía muchas dudas también de emprendimientos más grandes que uno ve a veces, como en su momento partió YouTube, qué sé yo, tema de financiamiento y cómo funcionaba ese otro mundo que uno no conocía. Yo decía, oye, ¿cómo? Recuerdo cuando yo estudié en la universidad, recién había partido YouTube, gastaban como $1 millón mensual en Internet. Yo decía, bro, si a mí se me hubiera ocurrido la idea, yo no tengo esa plata para pagar solamente en Internet. Y claro, ahí es donde uno empieza, por desconocimiento después, no sabía que existía todo este ecosistema con este tipo de apoyo. Y personalmente, como decía Abraham, tenemos una ventaja que tiene acá en Antofagasta, en la región, que se está articulando un ecosistema súper potente y que apoya localmente a los emprendimientos locales. Y eso también te permite hacer un ecosistema un poco más chico, es que haya mayor cercanía. Mi cofundador es de Santiago, y él también tiene otro emprendimiento previo, y él me decía que el ecosistema de Santiago, como engloba mayor a todo el país, es más frío, ¿no? Uno no puede llegar tan cercano en el caso del gobierno, por ejemplo, con Corfo, a hablar directamente con ejecutivos, que ellos te aconsejen. Lo mismo que, como dice Abraham, USCAI, para nosotros, que ha sido uno de los apoyos que hemos tenido, ha sido importante en el proceso, como así también el apoyo de la aceleradora. Entonces, la articulación que se está formando, y bueno, y ahora con ya la creación de Tagara Angel como inversión, nos da un paso como para decir, ok, podemos partir con algo súper fortalecido, digamos, en la región para ir a conquistar Chile y el mundo. Bien, quiero ahora pasar, ¿no?, a otro tema, pero también quiero citar un poco lo que decía Abraham hace un momento. Quiero citar el libro de Investment Readiness, que salió de un diplomado que se dictó en todo este tema del desarrollo de los inversionistas ángeles, y dice, ¿por qué se dice que las empresas de alto impacto pueden cambiar el mundo? Cito, en el mundo existen alrededor de 65 millones de empresas registradas.
El problema que tenemos es que de estas 65 millones de empresas que están registradas, 59 millones de ellas son microempresas que en promedio registran algo así como 1.39 empleados. Luego existen alrededor de 6 millones de empresas llamadas pymes, que en promedio registran o emplean algo así como 35 empleados. Pero luego dice acá que la categoría de denominadas empresas de rápido crecimiento o empresas de alto impacto son algo así como 200.000 en el mundo. Y solo estas empresas son capaces de generar alrededor de 1.250 empleos a nivel global. ¿Sí? Ahora, quiero llevar la conversación hacia estas empresas de alto impacto. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice para que lo complementemos? Las empresas de alto impacto o de rápido crecimiento son aquellas que a propósito de su composición son capaces de afectar a un ecosistema completo porque permiten vincular el mundo de la innovación, pues incorporar un componente fuerte de I+D es importante. Entonces, y esta pregunta va específicamente para Delfina y para Cristian. En este orden de ideas, ¿qué instituciones del ecosistema los han apoyado en su proceso de emprendimiento y cuál es el valor que ha generado cada una de ellas hacia sus proyectos? Bueno, ¿tomo la palabra, Cristian, o querés iniciar? No, la daba primero, por supuesto. Bueno, en mi caso puntual, la institución de la cual recibí mayor apoyo fue UCASAL. ¿Sí? Acá está el loguito atrás mío. Por un lado, dándome las herramientas a través del MBA, y post MBA surgió la posibilidad de vincularme directamente a la universidad. Hoy soy docente de la universidad, soy docente de una materia del MBA precisamente, y recientemente también he sido designada directora de la especialización en finanzas. Así que en mi caso particular y puntual, debo dar gracias al apoyo, en este caso, de la institución educativa, de UCASAL en este caso. Paralelamente, desarrollé junto con un socio que transitamos el camino del MBA en forma paralela y conjunta. También otro loguito que está acá atrás, fundamos una consultora financiera que es SL, que asesora precisamente a emprendedores y empresas, sobre todo desde la parte financiera. Ahí, honestamente, no hemos recibido apoyo de ninguna institución, fue todo generado estrictamente a pulmón y con ganas, y como les dije recién, llevando a la práctica todos los conocimientos que fuimos adquiriendo durante el transcurso del MBA. Y por último, acá el otro loguito que ven, este camino de emprender te lleva a destinos impensados en principio. También surgió la posibilidad, y en este caso gracias al apoyo de un medio de comunicación, empezamos a brindar columnas económicas financieras muy chiquitas en un programa de radio de acá de Salta, y fue creciendo, y hace 2 temporadas que tenemos nuestro propio programa de radio, que bueno, ahí está el logo también, se llama La Bella y las Bestias, así que los invito a googlearnos y a escucharnos. Así que allí, en este caso, hemos recibido también apoyo, como les digo, de medios de comunicación y de distintos actores sociales. Recibido apoyo, como les decía recién, de medios de comunicación y también de distintos actores sociales y económicos salteños, y también intentamos darle espacio a emprendedores, aquellas personas, como que decimos acá, corajudas, que han tenido
el coraje de emprender actividades nuevas. A través de este medio nosotros les estamos dando lugar a todos aquellos que se animan a emprender cosas nuevas. Cristian. Bueno, por nuestra parte, nosotros comenzamos nos adjudicamos un fondo de Corfo, que nos apoyó Capital Semilla. En este proceso de adjudicarnos el proyecto Corfo, nosotros teníamos que seleccionar alguna entidad patrocinadora que nos apoyara en este camino, lo cual nosotros decidimos solicitar a USCAI, que nos fue nuestra entidad patrocinadora, los que nos acompañó durante todo el proceso del proyecto, el cual lo cerramos hace poco tiempo. Dentro de este mismo proceso, gracias a USCAI y junto con SEM de la UCN, nos invitaron a participar justamente del diplomado que tú nos comentaste hace un momento, Investment Readiness, que participamos, el cual fue espectacular, los oradores de alto nivel, y nos dejó a nosotros súpermente preparados para lo que viene en concepto de levantamiento de capital. Paralelamente a esto, también nos apoyó Fundación Minorte como incubadora en el proceso, y también somos parte del segundo batch de la aceleradora Aster, los cuales en una primera instancia nos inyectaron $12.500 de capital para seguir avanzando en Perdido, y con el cual el próximo 10 tenemos un demo day donde podemos tener un follow-on por $20.000 más. Entonces, en ese sentido, el ecosistema nos ha apoyado bastante a nosotros en nuestra ejecución. Estamos actualmente en fase de pilotaje ya de Perdido en la región. Esperamos ya el próximo año comenzar la expansión por el resto de Chile, y ya a fines de 2023, 2024, expandirnos por Latinoamérica y llegar también a Argentina. Así que ese ha sido nuestro apoyo y camino hasta el momento con el ecosistema local. Desde esa perspectiva, entonces, Viviana, Abraham, ¿cómo estas instituciones del ecosistema generan valor para quien toma la decisión de emprender? Abraham, mira, te voy a dar la palabra, pero porque yo te voy a hacer una pregunta más. Muchos de los que están aquí, que son de Argentina, USCAI, no saben lo que es. Entonces, si en 2 palabritas decís de lo que se trata, o sea, el Centro de Emprendedurismo e Innovación de UCASAL, claramente lo identificamos como una institución que pertenece a UCASAL, pero si nos contás en 2 minutos eso, y ya después damos respuesta para dar el marco nada más. Sí, buena pregunta, Viviana. Primero que nada, USCAI no es ninguna sigla. Digamos que nosotros en la UCN estamos acostumbrados al DITT, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica, ¿sí? USCAI es una palabra derivada de la palabra quechua que dice acelerar el trabajo en conjunto, ¿ya? Y entonces lo que nosotros invitamos en este laboratorio de emprendimiento universitario es desarrollar la actitud emprendedora en los chicos y las chicas. Nuestro foco objetivo son los estudiantes. Y desde ahí, ya llevamos 5 años, por eso pongo 5 años como la fecha desde el inicio, cuando intervine hace un rato atrás, y desde ahí el propio ecosistema y nuestro buen quehacer nos llevó a salir hacia afuera. Por eso hoy día somos patrocinadores y apoyamos a emprendedores como Cristian. Y voy a responder, aprovechar, Viviana y Gustavo, a tu pregunta. Lo que ha tenido USCAI en este crecimiento del ecosistema, en que nosotros, como tal, estamos en toda la línea presente. De hecho, en Aster, que es donde está hoy día Cristian jugándosela para ver si logra y levanta más capital, nosotros estamos en la organización operacional y de inversiones, estamos en los directorios en ese contexto. En Calpa somos socio estratégico, entonces eso nos permite articular rápidamente la chimenea para que personas como Cristian, que se han elegido, suban rápidamente y no anden golpeando puertas a ciegas. Entonces, creo que eso es fundamental. Y te quería aportar un dato, Gustavo. Yo estaba haciendo una división, y Aster, que es la aceleradora que nosotros tenemos acá, en la primera etapa levantó 24 startups. Con ellas, en la estadística, se generaron en el año 40 empleos, por lo tanto el promedio da lo que tú leíste hace un rato, 1,66 me daba, y levantaron más de 24 millones de dólares en este año, esas 24 startups. Y el 100% sigue vigente. Entonces, esto quiere decir también en que sí, efectivamente nos hemos ido consolidando, y esta línea virtuosa ha sido importante. Y agregar, con eso te doy el pase, Viviana, en que una de las políticas públicas también son estimular el cambio de miradas de las
ingenierías y de las ciencias en las universidades mismas. Acá en Chile existe el programa Ingeniería 2030, que invita a tener nuevas miradas hacia el futuro de la ingeniería, pero ¿cuál es una de esas nuevas miradas? La innovación y el emprendimiento. Es la base. Y son conglomerados. EUMA, que también pueden tener el INAE, junto a dos universidades que la historia aquí en la región eran competitivas una con otra. Yo creo que van a seguir siendo competitivas porque hace bien, sin embargo, hay puntos en común que te hacen crecer también. Y está Ciencia 2030, que es un conglomerado que agrupa a 3 universidades, una la UCN del norte, una en la quinta región, en Valparaíso, la Universidad Católica, y una de Santiago. Entonces, si vamos escuchando, toda esta sinergia se pone a disposición finalmente a quién, a las personas que están en un MBA, a las personas que están haciendo pregrado, posgrado, y eso es virtuoso. Viviana. Bueno, gracias por aclararlo de USCAI, me parecía como muy valioso, porque yo los conozco, obviamente, trabajar hace años con ustedes. No, lo mismo, un poco es eso, ser como más permeables a todos los planteos o necesidades o inquietudes que pueda tener un emprendedor, porque estamos nosotros articulados, como les decía antes, en el ecosistema. Pero además, ya sin pensar tanto en el ecosistema en general y el valor que aporta esto, para cualquiera de los emprendedores o cualquiera de las personas que quiera tener alguna de las habilidades o actitudes del emprendedor para sus trabajos en relación de dependencia, que a veces hay que ejercitarlo. La Universidad Católica este año ha desarrollado un programa de innovación para emprendedores, pero sobre todo en la instancia inicial. Si bien atravesamos todas las etapas desde el centro de emprendedurismo, desde la ideación, la implementación, bueno, hay otros emprendimientos que son más grandes, que ya hicieron sus ventas, otros que están en camino a ser startup. Este programa de innovación básicamente trabaja sobre los desafíos que plantean determinados sectores y cómo desde una competencia podemos generar en equipos multidisciplinarios de emprendedores soluciones a ese desafío. Este año se planteó, dentro del marco de Ciudades Inteligentes 2030, que tenemos mucho tiempo ahí para trabajar, este año planteamos el tema de destinos turísticos inteligentes. La competencia va a ser ahora en 10 días, pero para que los equipos lleguen ahí, que pueden ser estudiantes, graduados, personal docente de nuestra universidad, puede ser gente de fuera de la universidad, pero aliado con alguno de estos actores que les mencionaba recién, pueden presentar una solución después de formarse durante 4 encuentros en habilidades básicas de creatividad e innovación, propiedad intelectual, modelo de negocios, y sobre todo el tema de pitcheo, ¿no? Cómo plantearse, y compiten por dinero, que es una especie de capital semilla, diríamos muy semillita les diría yo, porque es nuestra primera instancia, pero que es válido para ejercitar todas las habilidades y dar respuesta a un desafío puntual, que en este caso es de destinos turísticos inteligentes. Esto va a ser el próximo 3 de noviembre, en la competencia, los equipos que se presentaron, pero digo, ¿qué valor aporta la universidad? El poder ejercitar estas cosas, el poder ser casi como esta incubadora, aunque este formato no fue específicamente de incubación, pero sirve para poner en práctica esas cosas que nos da miedo, o que el mundo a solas es muy duro. Y como decía Cristian, él empezó con fracasos. Todos empezamos con fracasos a la hora de emprender, y esa es la sumatoria de fracasos la que nos permite después triunfar. Pero el tema es que la universidad te permite ver fracasos de otros y agilizar, tener más gimnasia para salir más rápido de estos fracasos y entenderlos realmente como aprendizaje. Entonces, el mundo académico, desde escuela de negocios, desde diplomaturas específicas que vamos a alargar el año que viene, brindan digamos, esta red de contención, y a la vez yo te diría, la red, ¿viste? Cuando la pisás y saltás, bueno, eso sería más o menos, es como que esas redes donde uno juega y salta, eso para mí es el valor y el aporte que tiene el mundo académico en este sentido. Bueno, muy bien. Ahora, Gustavo, un segundito. Antes de continuar, quería complementar algo que también el ecosistema que tenemos acá nos permite no solamente, porque claro, tenemos las distintas entidades que nos van ayudando en nuestra formación, pero también acá se ha dado algo particular que nos permite interactuar con otros emprendedores. Entonces, emprendedores que van, como decía hace un rato Abraham, con los chicos de Picnic, por ejemplo, que van un poco más avanzados, ya se está internalizando, el poder conversar con ellos, mandar un WhatsApp, también te permite un poco, a veces, no sé, tú te enfrentas a una problemática y ellos ya pasaron esa etapa y entonces te pueden dar el consejo. Entonces, es súper entretenido cómo se ha ido dando el ecosistema, cómo ha ido evolucionando,
que no solamente tenemos la formación de la entidad, sino que también entre los mismos emprendedores, inclusive hay varios que hemos estado conversando cómo nos podemos apalancar y transformar en socio estratégico y ir apalancando nuestro emprendimiento. Entonces eso también es algo súper importante que se ha dado acá. Súper, excelente, porque justamente, Cristian, y tu aporte es muy valioso, porque ahora viene la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo desde el punto de vista del management, ya si lo aterrizamos a los resultados de nuestros programas de MBA, cómo desde el punto de vista del management podemos entender cuáles son los principales desafíos a los que nos enfrentamos? Así que ahí se la dejo rebotando a Cristian y a Delfina. Bien. Desafíos muchos. Creo que en primer lugar, perder miedos. Hay que perder los miedos y darle lugar al coraje. Y como dijo recién Cristian y también dijo Viviana, hoy no podemos concebir un mundo en el cual un emprendimiento sea exitoso como una isla. Hoy nadie se salva solo, tenemos que pensar obviamente en redes, en colaboración, en aprender del otro, como dijo recién Viviana, aprender de los fracasos, empezar a incorporar el fracaso como un valor agregado, viralizarlo, blanquearlo, compartirlo. Yo creo que los problemas compartidos se hacen más livianos, y las herramientas nosotros que obtenemos para ser gerentes nos permiten capitalizar esto, nos plantan de otra manera, nos despojamos de egoísmos. Entonces el aprender fundamentalmente a compartir y a capitalizar las experiencias ajenas me parece un desafío importantísimo, y como dije recién, despojarnos de los miedos. El tener conocimiento ayuda a sacarnos los miedos y empezar. Creo que nada ha sido exitoso cuando se queda en una hoja de papel, así que lo importante es esto, empezar a apoyarse, el trabajo colaborativo, el trabajo en conjunto, la mirada integral. El MBA también nos brinda esto de no solo entender por ahí las áreas en las cuales nos hemos especializado, sino el rol que cumplen otras, y si bien no las entendemos al detalle o no las podemos desarrollar, sí podemos escuchar, como yo siempre digo, empezar a hablar entre las distintas áreas que integran una organización un mismo idioma. Entonces, el tener claridad en la comunicación en distintas áreas ante de una misma organización facilita muchísimo las cosas. Entonces yo creo que estos son los grandes desafíos que tiene cualquier emprendedor, y que el capacitarse, el seguir aprendiendo, el conocer, el compartir, allana muchísimo el camino hacia el éxito. Excelente, Cristian, desde el punto de vista del management, ¿cuáles Bueno, son esos desafíos? no, totalmente de acuerdo con lo que dice María Delfina. Desafíos son muchos, y más justamente cuando uno va emprendiendo, cuando uno está innovando, donde hay mucha incertidumbre en qué va a venir. Pero eso también, el tema del nos permite aterrizar un poco. O sea, el emprendedor imagina, vuela la idea, el management nos permite, ok, esto hay que aterrizarlo, y eso también permite un poco minimizar lo que hablaba hace un tiempo, el tema de los fracasos. O sea, el tomar decisiones ya con conocimiento, si bien nadie te puede asegurar que el negocio que esté implementando sea exitoso o no, pero sí puede minimizar y tomar mejores decisiones. Entonces, en ese sentido es súper importante tener esa base para poder hacer crecer y tener la herramienta de decir, ok, estoy innovando, requiero tales habilidades que a lo mejor no las tengo que tener esa capacidad también de autocrítica. Como dice Delfina, el trabajo en equipo es primordial, es saber cuáles son las limitaciones de uno, saber apoyarse en los demás, y para ir también es generando también una cultura, porque si bien mucho cuando emprenden, parte de un equipo, 2, 3 personas, pero después uno va a ir creciendo, va a ir generando empleo, va a ir estructurándose un poquito más ya, como un poquito como está acostumbrado una empresa más tradicional, y tiene que tener esas capacidades de poder dirigir y sin perder esa visión de emprendedor de ir innovando y creciendo. Bien, ahora démosle la vuelta, ¿no? Perdón,
Dale. Hago un pequeño aporte porque en función de las palabras de Cristian me surgió otra cosa que me parece importante, que a través de estas capacitaciones y de la obtención de estos títulos de posgrado, como yo siempre digo, nos dan herramientas para profesionalizar la intuición o profesionalizar los deseos, como decía recién, decía Cristian. Me parece que nos permite tener herramientas para que, si bien hay que incorporar el fracaso, que sean cada vez menos y que podamos capitalizarlos. Como yo siempre digo, no he visto ningún currículum, por lo menos en nuestras culturas, donde pongamos los fracasos. Siempre ponemos todo lo bonito que nos ha pasado, y me parece que también es importante incorporar estos fracasos cuando han sido disparadores para la mejora y para alcanzar realmente lo que deseamos. Entonces, el capacitarse, como yo siempre digo, profesionaliza la intuición o los deseos. Súper, excelente, muy bien, porque nos conecta entonces para poderle dar la pasada ahora al ecosistema, ¿cierto? A las instituciones. Entonces, ¿cómo desde el punto de vista del management, entonces, se aportan los desafíos del emprendimiento? Sí, Gustavo, voy a tomar la palabra yo, Vivian, ¿ya? Oye, Gustavo, mira, según el manual de Oslo, que también lo invito a leer a los chicos y chicas si no lo conocen, pues, se me traiciona el profe, pues, chicos y chicas. Lo invito, según el manual de Oslo, define 4 tipos de innovación y uno de ellas es la organizacional, ¿ya? Aparte de la del proceso de marketing y producto de servicio. Y la gente que está haciendo el MBA tiene que entender que cuando la startup nace, en cualquier emprendimiento nace, la lógica eficaz, que es la creativa, la que tengo que buscar, el busquilla, detectar la oportunidad de inventar, es potente, porque tú estás en un proceso de creación. Sin embargo, esto se va a transformar en algún momento con la necesidad de la lógica causal, donde ya tengo que ver cómo ordeno, y generalmente los emprendedores no tienen esas habilidades y competencias, y de ahí surge la importancia del management de tener a profesionales que se aporten a un equipo multidisciplinario. Por eso es fundamental tener gente preparada para que apañe a los emprendedores el crecimiento explosivo que viene posteriormente a cuando ya empieza a tener capital. Viviana. Bueno, yo no quiero dejar de mencionar en esto de emprendimiento y de management que no están, obviamente, si no, no tendremos este webinario, no están aislados, están de la mano, y qué importante es que un gerente o un emprendedor de manera independiente comprenda los desafíos que tenemos, que es, primero, el enamoramiento desde las ideas, desde lo que nos gusta hacer, de lo que tenemos adentro, que queremos sacar y que queremos formular. O sea, ser abiertos a la crítica, creo que es, y al cambio de lo que estamos pensando, es algo clave, ya sean gerentes o sean emprendedores con estas herramientas de management. Saber que, y va desde ahí la aceptación del fracaso. Si tengo una idea y la pongo a prueba, la comparto, la hablo y me hacen críticas constructivas desde el círculo más cercano, las 3 Fs, como decimos, o desde ya un producto mínimo viable, y no aceptamos y seguimos siendo duros respecto a lo que originalmente pensamos, difícilmente aceptemos el fracaso. Entonces parte desde ahí, desde esa posibilidad de tener flexibilidad, porque después se los voy a compartir, se los voy a dejar como material adicional, pero ¿en qué entornos estamos? Porque hablamos mucho de las habilidades del emprendedor, pero también hay que comprender el entorno y los desafíos que presenta este entorno. Ya ustedes habrán escuchado este tema de lo permanente es el cambio, pero además el entorno va a ser complejo, es decir, manejamos muchísimas variables a la vez, hostil, dinámico y diversificado. Entonces, si estas son las 4 características que tenemos en nuestros entornos, repito, complejo, hostil, dinámico y diversificado, no tenemos la capacidad ni desde el management, en nuestro sillón de gerentes, a solas, o impartiendo órdenes o indicaciones desde una reunión, ni como emprendedores con herramientas de management para llevarlas a cabo. Necesitamos sí o sí entender todo lo que estamos charlando hoy, entornos colaborativos, entornos adaptativos, flexibles, donde lo permanente, además del cambio, es la incertidumbre. Entonces, esto es lo que yo les quiero transmitir, los desafíos están ahí, no es que nos podemos hacer los tontos. Ni que hablar cuando vemos estos temas de indicadores de los empleos en relación de dependencia, cuánto van a quedar, cuánto se van a automatizar. Esto pasó ayer, ¿no? No es que nos está pasando ahora, va a pasar. Entonces, necesitamos la creatividad con muchas herramientas profesionalizadas, pero con unas habilidades para estos entornos que les estoy contando.
Y en este sentido es que las unidades académicas, todo, venimos trabajando para poder dar lo que las carreras de grado y a veces de posgrado no dan. Por eso hay que estar muy atento a ver dónde voy a buscar el conocimiento o aquello que me falta. De nuevo, el ecosistema emprendedor se transforma en un campo permeable, perdónenme que repita, pero para que encontremos las respuestas a estas cosas. Bien, Gustavo, ahora nos Gustavo, vamos a meter ya. Gustavo, Dale, disculpa. Abraham, dale. Sí, discúlpame. Yo quería reforzar lo que dice Viviana porque es súper importante lo que ella señaló y creo que la academia tiene un rol fundamental y las personas que están en el MBA tienen que hacerlo evidente. Cuando nosotros hicimos el diplomado de inversionista y de emprendedores que tú mencionaste hace un rato, uno de los objetivos es que tanto el inversionista ángel de capital de riesgo supiera el lenguaje de los emprendedores que están en una startup. Y al revés, que el lenguaje de los inversionistas fuera conocido por los emprendedores que están en la startup. No sé si tienen que saber comunicarse. Y Viviana dice algo súper importante. Las personas que están en el sillón y tienen esa capacidad que yo no la tengo, tenemos que mostrarle el camino para que nos comuniquemos bien, porque así aceleramos los procesos. Por muchas teclas que apretemos, no vamos a avanzar porque no podemos olvidar que el emprendimiento y la innovación son humanizadoras. No, somos humanos y tenemos que trabajar con otros y otras. Eso es, Gustavo, reforzando lo que había dicho Viviana. Súper, excelente. Y creo que lo que dice Viviana y lo que refuerzas tú, Abraham, nos lleva ya, bueno, desafortunadamente por temas de tiempo, entramos en la fase final de nuestra conversatorio del día de hoy. Pero nos conecta con la siguiente pregunta y es un poco en función de esas 4 características del management de las que hablabas, Viviana. Nos metemos ya un poco en lo estructural del programa de MBA y un poco un elemento transversal al proceso de formación, y es el pensamiento estratégico. Entonces, ¿cómo el pensamiento estratégico permite enfrentar los desafíos planteados en la conversación que hemos tenido, ¿cierto? Y además, ¿qué otras habilidades son necesarias para poder enfrentar estos desafíos? Ahí la voy a dejar rebotando para todos, ¿sí? Pero empecemos por Viviana y Abraham para terminar con María Delfina y Cristian. Mira, para mí es clave y de paso damos respuesta también en este mismo tema de pensamiento estratégico a la pregunta que nos hace Simón, que es el cómo enfrentar la incertidumbre al momento de emprender. Y bueno, básicamente con herramientas y metodologías como las que te da el planeamiento estratégico o la planificación estratégica. Acordate que una de las primeras instancias, y que ya lo decía Peter Drucker, pero hace muchísimos años, y después él reformuló un montón de cosas, pero lo que no cambió fue la parte de diagnóstico, la parte de poder interactuar y poder comunicarnos con otros, y esto de salir de la caja. ¿Cómo salimos de la incertidumbre? Salimos obteniendo certezas, y las certezas las vas obteniendo en la medida en que vos te vincules con otros, te relaciones con otros, pero ¿qué otros? Bueno, para mí el planeamiento estratégico en esta primera parte, que es la de diagnóstico, es muy importante, es decir, ¿dónde estoy parado? Y lo tomo con el círculo de oro, que seguro todos ya lo vieron, esto de identificar no qué hacemos, y cómo lo hacemos, sino el por qué lo hacemos. Si unimos planeamiento estratégico con este tema de dar vuelta a las preguntas, decir, bueno, ¿cuál es el propósito de hacer esto? La verdad que, y abiertos a poder seguir escuchando, vamos a bajar muchísimo la incertidumbre, Simón. Y esta herramienta es la que es clave, ustedes ya la vieron, no vamos a desarrollar nada, pero hay que hilarlo con esta cuestión humanizadora que Gustavo nos decía, que es el propósito de por qué hacemos lo que hacemos. Después veremos el cómo, después veremos el qué, pero es muy importante para mí eso. 2 minutos nada más te quise contestar para darle tiempo al resto de los disertantes. Yo solo agregar, Gustavo, a lo que señala Viviana, en que no podemos olvidar que el pensamiento estratégico se desarrolla participando en MBA, participando en otras capacitaciones. No porque yo termine el MBA, yo ya soy el dios del conocimiento, ojo con eso. El emprendimiento y la innovación están en constante modificación. Las oportunidades que van surgiendo son completamente nuevas, por lo cual están invitados a ustedes a elegirse a ser innovadores constantes en el management y en la acción que ustedes tomen. Eso es lo que quería aportar, Gustavo. Muy bien, ahora le pasamos la pelota a Delfina y Cristian como graduados de MBA, ¿cierto? ¿Cómo el pensamiento estratégico, entonces, esto se implementa, ¿cierto?, en estos desafíos? Sí, entonces voy yo. Bueno, no, Cristian. No, dale.
no hay problema. No nos vamos a pelear, por favor. En realidad, bueno, todo lo que estaba pensando que iba a decir para esta pregunta me lo spoileó Viviana, pero igualmente igual la banco. Creo que esto del pensamiento estratégico, como siempre digo, la incertidumbre y el riesgo siempre van a existir. Y sumándome a la pregunta de Simón, son componentes básicos de cualquier toma de decisiones. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Buscar herramientas para reducirlo lo máximo posible y poder gestionarlo, porque eso está ahí y vamos a tener que aprender a convivir con el riesgo y la incertidumbre. Y para eso, ¿qué creo que es fundamental? Como dijo Viviana, la capacidad de adaptarse, la flexibilidad. Estamos en contextos que cambian permanentemente, así que tenemos que salir de nuestros pensamientos tradicionales y empezar a adaptarnos y a cambiar, a vivir en el cambio permanente. Y por otro lado, me parece también importante proyectar, tener un horizonte claro, saber qué es lo que quiero y hacia dónde voy a llegar, porque esto me permite obviamente evaluar si estoy yendo en el buen camino. Si yo no tengo formalizado, pensado y estructurado un posible destino, difícilmente vas a saber si estoy tomando el camino correcto. Entonces me parece fundamental a la hora de emprender incorporar herramientas que me permitan tener esa visión estratégica, es decir, ¿qué quiero de acá a 2 años, de acá a 5 años, de acá a 10 años? Acá en Argentina, donde sufrimos un mal crónico como es el de la inflación, siempre dicen cómo voy a poder proyectar de acá incluso hasta 1 año. Pero bueno, siempre soy una acérrima defensora de las proyecciones, porque me permiten ir evaluando, como dije recién, si estoy yendo en un buen camino y tomar acciones correctivas a tiempo, y no darme cuenta cuando llegué al final de que me equivoqué, o que fracasé, o que tendría que haber ido en otro camino. Así que me parece como habilidades y corazones para las actividades del emprendedor, como les decía, la capacidad de adaptación, la flexibilidad, el proyectar, el incorporar herramientas que me permitan, como les decía recién, reducir estos componentes innegables que son la incertidumbre y el riesgo, y animarnos a romper paradigmas. Cristian. Creo que ya le han dicho que prácticamente todo. También, mi respuesta también fue complementar lo que dijo Delfina, pero es verdad, es importante tener un roadmap claro. El tener un roadmap claro me permite ir planificando, en mi caso, por ejemplo, y ir también unando con la pregunta anterior, el tener claro dónde quiero estar, no sé, con 2 años más, 3 años más, en el caso solo que queremos, que una aplicación que prácticamente yo podría decir, la libero inmediatamente para el resto del mundo, pero el tema de abrir mercado, esto lo aterrizo y me voy planificando. La pregunta de Simón también, incertidumbre, eso existe, es parte de emprender. Emprender no es fácil, pero sí es entretenido. Y también uno se arriesga a alto nivel de fracaso en ese sentido. Entonces, como decía en el comienzo Delfina, es perderle el miedo a emprender. Hay que ser muy resiliente. Si me caigo 1, 10, 15 veces, levantarme, seguir avanzando, ir aprendiendo de cada uno, también tomando un poco lo que decía Abraham. Para mí, y lo que decía yo a un comienzo, el MBA, hay un antes y un después y una base. O sea, me tengo que seguir capacitando, hay otro tipo de habilidades que tengo que ir aprendiendo. El mismo tema de haber hecho el diplomado de investment, el saber, ok, tengo que ir a levantar capital, ¿cómo me enfrento ante un VC, ante un inversionista ángel? Entonces, todo esto va con el tema estratégico, ir pensando 2 pasos más allá. Nosotros, por ejemplo, estamos en nuestra versión beta, pero ya tenemos pensado 2, 3, 4, 10 funcionalidades más futuro para lanzarlos en el próximo tiempo, y es parte de ir planificándose, y con eso podemos ir un poco reduciendo incertidumbre, que, repito, siempre va a estar, porque uno no sabe finalmente la reacción que va a tener tu cliente, tu grupo objetivo, si le va a gustar o no la propuesta que tú hiciste, y lo importante es aprender a escucharlo e ir adaptándose en el camino. Bueno, muy bien. Entonces, ha sido una conversación bastante productiva, pero vamos a abrir el espacio a 2 preguntas, porque ya el tema del tiempo nos tomó. Pero antes de las preguntas, quiero desafiarlos.
en una palabra o en una frase, así, cortito, bueno, ¿cómo resumirían la conversación de hoy? ¿Quién se lanza primero? ¿Una frase o una palabra? Entretenida. Muy bien. Bien, Cristian, excelente. Refrescante. Muy bien, Dinámica. excelente. Qué difícil, ¿no? Tu pregunta. Yo creo que es el entusiasmo. A mí me gusta mucho escuchar siempre a emprendedores y gente que trabaja como Abraham en el tema del mundo emprendedor, o la misma María Delfina, que otra de las facetas que tiene es la comunicación, me parece que es esa, es como que generamos entusiasmo, pero entusiasmo sólido, si me permitís, porque a veces el entusiasmo no te lleva a ningún lado, es inspirador, pero en este caso me parece que es un entusiasmo que es lindo y que vamos a seguir trabajando. A mí, por ejemplo, me encantaría poder escuchar el emprendimiento de Cristian, que no sé nada de su emprendimiento y veo que sus compañeros sí saben, que ahí le fueron escribiendo cosas, que cuente, entonces digo, bueno, me genera mucho entusiasmo haberlos conocido y haber podido dar una mirada, simplemente una pincelada. Y agradezco mucho a la Escuela de Negocios también por haberme dado este espacio. Así que ahora abierto a preguntas, a ver qué pasa. Muy bien, excelente. Tenemos, mira, Romy en el chat nos dijo entretenida. También ella lanzó su palabra final. Bien, ¿qué preguntas tenemos en el chat? Tenemos a Juan, que nos dice, ¿cuál fue, esta sería para María Delfina y Cristian, ¿cuál fue el mayor obstáculo al momento de emprender? En mi caso, el mayor obstáculo yo, porque no me creí que no era posible. Creí que no era posible, de que estaba muy cómoda, muy tranquila en lo que hacía, como decimos acá, a todos mis días laborales los llevaba de taquito, y empezar a hacer cosas nuevas, la verdad que te genera una adrenalina y una pasión y una energía, así que en mi caso, el haber empezado, diría que tardíamente, este camino de emprender, fue básicamente algunas limitaciones, pero estrictamente mías, que gracias al haberme capacitado, pude superarlo. Bien, Delfina. Cristian. Para mí fue aprender a trabajar en equipo. Antes de entrar en todo el tema de aprendizaje, yo era de los llaneros solitarios que pensaba que yo solo podía hacer todo y lo que no sabía tenía que aprenderlo y la verdad finalmente no tenía éxito. Entonces, el aprender a delegar, en confiar en los demás, eso yo creo que fue ha sido uno de los mayores obstáculos. Bueno, muy bien. Y viene la segunda pregunta, ya para cerrar, pero solamente podemos tener espacio para dos. Misael pregunta, dice, ¿consideran bien participar en más de una aceleradora? Yo creo que esta pregunta va para Abraham y Viviana, desde su perspectiva. Yo creo que cada aceleradora tiene su sello, cada aceleradora te va a preparar para ciertos procesos y yo iría paso a paso, ¿ah? Yo iría quemando etapas, no estaría en dos aceleradoras a la vez, esa es mi opinión. Estaría una con las fichas bien puestas, sacaría el mayor de los provechos y regalo que me están dando y de ahí ir saltando, ir avanzando a mejores capitales. Y esto es como tener varios novios, o sea, tenés que tener claro qué querés con cada uno, porque cada uno es distinto. Hay que tener cuidado cuando apuntamos a distintas aceleradoras, pero para que el ejemplo les quede, María Delfina, fue fuerte, pero para que les quede clarito. Estás haciendo apología del poliamor, Viviana. No, bueno, pero hay algunos que creen y yo respeto esas posturas, pero para que quede claro esto, hay que tener mucho cuidado porque el emprendimiento requiere mucho tiempo y mucho foco. Vos lo habías dicho hoy, el tema del horizonte. Entonces, las aceleradoras no todas están ofreciendo lo mismo, como decía Abraham, y si abrimos mucho el juego sin tener en claro qué es lo que cada uno está ofreciendo, nos va a insumir
tiempo, recursos, y además ese tiempo y recursos de nuestro propio emprendimiento y lo que seguramente ya estamos implementando, porque las aceleradoras van sobre todo para este tipo de emprendimiento en desarrollo. Entonces, digo, cuidado con eso. Yo, sobre todo en las primeras instancias, cuando te vas a presentar aceleradoras, recomendaría evaluarlas todas y enfocar en una sola. Y ahora sí, es como el matrimonio, Delfina, te quedas tranquila. O sea, la monogamia en el momento inicial de las aceleradoras, pero entiendo que también uno está como muy atraído por presentarse en varias aceleradoras. En las primeras instancias no es recomendable. Cuando tenés el ejercicio ya de haberte presentado, tener muy en claro qué querés conseguir de cada una para que no le insumas tiempo, sobre todo a tu propio emprendimiento. Disculpen por el ejemplo brutal. Igual un poquito quería complementar. Sí, dale, Cristian. La diferencia entre incubadora y aceleradora es que la aceleradora te inyecta capital, son programas que duran 4 meses, incentivos. Ellos, porque no solamente que te entreguen plata y listo, sino que hay capacitaciones, se trabaja con profesionales, entonces súper, bastante intenso en ese periodo. Entonces, y hay niveles de aceleradora, entonces, como decía Abraham, paso a paso uno va creciendo. Una de las grandes aceleradoras a nivel mundial es Y Combinator, donde a todo el mundo le gustaría llegar en un momento, pero piano a piano. Gustavo, Sí, dale, Abraham. Gustavo, como dato, primero, están preguntando cómo una empresa con alto impacto. Yo los invito a descargar el libro que dieron en línea hace un momento. Ahí está todo las clases del diplomado para que vayan sacando información, pues no me alcanzaba a responder. Y yo no podía dejar pasar, Gustavo, la personalidad de Cristian y de María Delfina. Que si lo escuchamos, María Delfina dice que el primer obstáculo fue ella, gran respuesta, no pude no escribirlo por chat, y Cristian avasallador desde un principio, lo tiene en el ADN. Pero eso quiere decir que el emprendimiento, y Delfina, nunca es tarde, es el momento, no era antes. Entonces es fundamental aquello en que es simplemente cuando uno se elige. Y cuando ese camino te lleva a tu felicidad, no de otros, ni de otras, tuya. Así que a los dos los felicito, sus personalidades nos demuestran que el abanico es súper amplio y que no hay momento para elegirse escrito desde antes. Eso es. Súper, excelente. Entonces, para responderle a Leonardo Cortés en el chat, el link del libro del diplomado, de todo el diplomado, lo tienes a disposición en el chat, y ahí puedes descargar el libro, y no solamente va a responder la pregunta que haces, sino yo creo que muchísimas otras que puedes tener. Bien, así que, bueno, quiero agradecer a nuestros invitados del día de hoy en este trabajo multinacional, ¿no? Tenemos aquí 3 países presentes en pantalla. Quiero abrir los micrófonos a Pablo Vargas, que es el director del MBA de la Universidad Católica de Salta, que quiere despedir un poco la actividad del día de hoy. Pablo, por favor. Bueno, Gustavo, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, antes que nada agradecer a los panelistas y te respondo a la pregunta que vos dijiste, ¿no? Fue una charla de café muy rica, con mucho contenido, con distintas posturas, distintas ideas. Importante recalcar que las universidades vienen trabajando en el tema de ayudar a los emprendedores, ¿sí? Y después queda algo que te dejo la pelota picando, como vos decías recién, sobre qué pasa una vez cuando ya terminamos de emprender y ya estamos creciendo y vamos en ese tren, cómo comenzar a trabajar con las rondas de negocios, con los famosos roadshow que todos conocemos, ¿no? O sea, es la otra etapa que nos queda, dependiendo del tipo de incubadores que comencemos a trabajar. Yo creo que esta charla fue muy rica, te vuelvo a repetir, muy rica en contenidos. Son charlas que deberíamos tenerla muy frecuentes, porque esto enriquece a nuestros MBA, ¿sí? Porque todos nuestros estudiantes tienen las herramientas, pero a veces el caso de uso puntual o invitar a algún panelista que nos cuente sus historias, le da mucha fuerza, y así como escuchamos a Delfina que tenía su temor en emprender, y a Cristian que se avasallaba todo, tenemos 2 posturas distintas, ¿no? Entonces yo creo que es importante siempre conocer sus posturas, conocer sus ideas, su forma de pensar, y bueno, y entender a dónde llegaron y cómo están ahora, ¿no? Que están emprendiendo, están comenzando a hacer su camino,
Ojalá que tengan muchísimo éxito. Así que yo creo que estas charlas de café, yo te lo resumo como una charla de café, té o mate, como pusiste, son muy ricas. Yo creo que tenemos que trabajar mucho en este tipo de charlas porque nuestros estudiantes de los MBA seguramente lo va a enriquecer muchísimo con los contenidos porque tenemos distintas posturas, hay distintos emprendedores que pueden participar en esto y van a dar distintas ideas. Y no solamente las startups pueden ser empresas en bases tecnológicas, tenemos distintos focos y distintas posturas, ¿no?, para comenzar a emprender. Entonces hay que felicitar a las dos universidades que se vienen trabajando en esto, en parte de emprender, y bueno, te vuelvo a repetir, para mí fue una charla muy rica, dejó mucho para pensar en casa, para esta noche ponernos a pensar y decir cómo hacemos, cómo seguimos, ¿no? Pero bueno, de mi parte, muy agradecido por esto, agradezco a los panelistas por haber participado. Excelente, excelente, Gustavo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Yo también aprendí algo, tereré, ¿no? Es la hierba con hielo, ¿no? Fría para el calor, ¿no? Entonces no solamente es mate, tereré, té, café, bueno, ya tendremos la oportunidad de volvernos a reunir y crear estos espacios. En términos, para poder finalizar nuestra conversación del día de hoy, nuevamente agradeciendo la disposición y el tiempo de todos nuestros invitados para acompañarnos el día de hoy. Agradecer también a todas las personas que se conectaron, a nuestros estudiantes, a la comunidad académica, a las personas de interés, a los alumnos de nuestros diferentes programas en Argentina y Chile. En estricto rigor, queremos generar estos espacios de vinculación que están enmarcados en procesos de internacionalización y sobre todo que estos trabajos conjuntos entre la Universidad Católica del Norte y la Universidad Católica de Salta con sus programas de MBA quieren aunar esfuerzos para poder generar estos lazos y poder entregar conocimiento de valor, ¿cierto?, a nuestros estudiantes y a la comunidad en general. Por eso nos hemos venido uniendo desde hace ya un par de años, ¿cierto?, a desarrollar actividades de manera conjunta. Y creo que esta es una más de las tantas, ¿cierto?, que tenemos planificadas para el futuro. Así que nuevamente agradecer a la al MBA de la Universidad Católica de Salta por este espacio, al MBA de la Universidad Católica del Norte por este espacio, a nuestros invitados. Viviana, muchísimas gracias por estar con nosotros. María Delfina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Abraham, muchas gracias por estar con nosotros. Cristian, muchas gracias por estar con nosotros. Al equipo que hizo posible todo esto, agradecemos también el espacio. Y bueno, una última información. El MBA de la Universidad Católica del Norte está en su proceso de admisión 2023. Así que toda la información la pueden encontrar a través de nuestros sitios web y de nuestras plataformas digitales. Y estamos presentes. Así que los esperamos. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.